Como todos saben, estamos predicando el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a culminar con el capítulo 8. Ya hemos llegado a la mitad de este Evangelio. Hoy vamos a ver capítulo 8, versículos 27 al 38. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esta pantalla. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es palabra de Dios. Mis hermanos, como decía, hemos llegado a la mitad del Evangelio de Marcos y nosotros podemos dividir este Evangelio en 2 grandes secciones, en 2 grandes bloques, en 2 grandes partes. La primera de ellas la encontramos en el inicio, en el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 26 del capítulo 8 que nosotros estudiamos hace 2 semanas atrás. En esta primera sección, Marcos plantea la pregunta de que si es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, si Él es el Mesías por tanto tiempo esperado por el pueblo de Israel. Luego, a partir del capítulo 11 hasta el final del Evangelio, Marcos se enfoca más bien en la forma en que Jesús vino a ser ese rey mesiánico, narrando con lujo de detalles la semana de la pasión. Ahora, justo en medio de estas 2 grandes secciones, de estos 2 grandes bloques, encontramos este extenso relato que va desde Marcos capítulo 8, versículo 27, que yo acabo de leer, hasta el final del capítulo 10. Y este relato sirve de transición entre las 2 grandes secciones, y en el cual el Señor responde las 2 preguntas planteadas en el Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué fue lo que Él vino a hacer a este mundo? Así que esta sesión que nosotros vamos a comenzar a estudiar hoy funciona como una especie de bisagra. Una bisagra sobre la cual gira toda la historia del Evangelio. Marcos nos dice en el versículo 27 que el Señor y sus discípulos se encontraban en ese momento en las aldeas de Cesarea de Filipo. Esto es bien al norte, en la tierra de Palestina, una región habitada mayormente por gentiles, es decir, no judíos de nacimiento, y con una extensa historia de idolatría pagana. Y es así precisamente donde Jesús aborda con sus discípulos el tema de su identidad y les pregunta a boca de jarro: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, si ustedes han estado siguiendo toda esta serie de sermones acerca del Evangelio de Marcos, se habrán dado cuenta, y yo espero que sea así, que muchas veces el Señor trataba siempre de ocultar su verdadera identidad. ¿Recuerda? Por ejemplo, Él reprendía a los demonios
para que no dijeran quién era él, los mandaba a callar. Cuando él sanaba a alguna persona, le ordenaba expresamente que no comentara nada, como al leproso, ¿recuerdan? Le pidió que no contara nada. Jesús trataba de ocultar su verdadera identidad. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de confrontar a sus discípulos con ese tema. Y como yo espero demostrar en unos minutos más, esta es la pregunta más crucial que haya tenido que responder cualquier ser humano jamás. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? Porque esta pregunta traza una línea divisoria entre los hombres. De hecho, es la única línea divisoria entre los hombres que realmente importa. ¿Por qué? Porque trasciende los límites del tiempo. Mi amigo, lo que tú pienses acerca de Jesús impactará profundamente tu vida, aquí, ahora, hoy, y determinará para siempre tu destino eterno. De manera que es una pregunta que nadie puede evadir, porque el silencio y la indiferencia son en sí mismos una respuesta. Tampoco es el tipo de pregunta que alguien puede responder a medias. Hay mucha gente que hoy, si uno le pregunta, opina de Jesús que fue un gran hombre. Hasta dicen un revolucionario. Alguien adelantado a su época o un gran maestro de moral, pero de ninguna manera ellos pueden aceptar que Jesús es el Dios encarnado y mucho menos que deben rendirle a Él toda su vida. Pero mis hermanos, eso es completamente absurdo. No se puede tener una buena opinión acerca de la persona de Jesús sin rendirse a Él completamente, reconociéndolo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es imposible. Y justamente ese era el problema que tenía mucha de la gente que seguía al Señor en ese tiempo. Ellos tenían una muy buena opinión acerca de Jesús, pero estaban completamente equivocados respecto a su identidad. Miren la respuesta que le dan los discípulos en el versículo 28 a Jesús. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otro algunos de los profetas. Es decir, es evidente que esta gente tenía una alta estima por Jesús, una muy buena opinión, porque miren con quién los comparaban, ¿no? Para cualquier persona común y corriente, ser comparado con Juan el Bautista, con Elías o cualquiera de los profetas es un honor, pero no para Jesús. No para Jesús. Evidentemente la estima de esta gente no era lo suficientemente alta. De hecho, es interesante notar que los dos nombres que se citan aquí, Juan el Bautista y Elías, son justamente reconocidos en la Biblia como los precursores del Mesías. De manera que confundir a Jesús con cualquiera de ellos era una negación implícita a su identidad mesiánica. La gente decía, sí, puede ser Juan el Bautista o Elías o cualquier otro profeta, pero no el Mesías. No lo reconocían como el Mesías. Ahora, esta pregunta que el Señor le hace a los discípulos no era más en realidad que un preámbulo para la pregunta que nosotros encontramos luego en el versículo 29. Entonces Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y mis hermanos, esta pregunta dio lugar a la más grande declaración que alguno de los apóstoles haya pronunciado acerca de Jesús hasta ese momento de la historia. Hablando probablemente en representación de los 12, Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Y mis hermanos, es increíble todo lo que está contenido en esta simple declaración. Es como si toda la historia de la redención que se encuentra narrada en la Biblia se encontrara resumida en estas 4 palabras. Tú eres el Cristo. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Marcos, nosotros tenemos una versión todavía más amplia de esta declaración de Pedro. Dice Mateo capítulo 16, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y resulta increíble, ¿no? El que está hablando aquí es Pedro, el impulsivo Pedro.
Ese hombre que muchas veces hacía lo que no debía hacer y muchas veces decía lo que no debía decir. En este momento dio en el clavo, dio en la tecla, dijo lo correcto. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo que yo mencionaba recién, el Señor Jesús alaba al Padre por la declaración de Pedro. Dice el versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es impresionante. Piensen esto por un momento, hermanos. No hace mucho tiempo atrás, Pedro era un simple pescador. Una persona que se pasaba el día desenredando redes, limpiando redes, entrando al mar con su barca, pescando, limpiando el pescado, vendiéndolo en el mercado. Pero ¿qué pasó? Se encontró con el Señor y eso cambió completamente el curso de su existencia. Lo que Pedro está diciendo aquí es tan trascendente, tan extraordinario, tan trascendental, que Cristo promete edificar su iglesia sobre el fundamento de esa declaración de Pedro. Ahora, ¿saben cómo fue que Pedro llegó a esa conclusión tan extraordinaria? Por la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque muchas veces nosotros los cristianos podemos llegar a olvidarnos de la condición de tinieblas, la condición de absoluta oscuridad en la que nos encontrábamos nosotros antes de conocer la gracia de Dios en Cristo. Ninguno de nosotros tiene nada de qué gloriarse si ahora puede ver claramente lo que otros no pueden ver. Porque es la gracia de Dios la que hace la diferencia. Es por la gracia de Dios. Cuando nosotros éramos incrédulos, lo éramos por derecho propio, pero ahora somos creyentes por la gracia y la misericordia de Dios. Somos creyentes porque Dios quiso revelar en nuestros corazones que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y esta palabra Cristo es el equivalente en el idioma griego a la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido. En el Antiguo Testamento, tanto los reyes como los profetas, como los sumos sacerdotes, eran colocados en sus respectivos oficios, ungiéndolos con aceite. De manera que lo que Pedro está diciendo aquí, mis hermanos, es que Jesús es ese personaje anunciado en el Antiguo Testamento que sería el ungido de Dios por excelencia. Aquel que habría de ser al mismo tiempo rey, profeta y sacerdote. Y es obvio que en ese momento Pedro no podía entender todas las implicaciones teológicas de lo que acababa de decir, de esa declaración que acababa de dar. Pero él está reconociendo aquí en esta declaración que Jesús es humano y Dios al mismo tiempo, a la misma vez. 100% Dios, 100% humano, dos naturalezas en una misma persona. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿eso es lo que tú crees también acerca de Jesús? Lo mismo que declaró Pedro. Yo no estoy preguntando aquí si tus padres creen, qué creen tus padres acerca de Jesús, o qué creen tu hermano o tu hermano acerca de Jesús, o qué cree tu esposa o tu esposo acerca de Jesús, o tus hijos. No, mi amigo, lo único que importa aquí es lo que tú crees acerca de Jesús. Lo que crees tú, porque eso marcará la diferencia por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Ahora, esta confesión de Pedro, si bien era correcta, estaba incompleta. Jesús ya sabía quién era, Pedro ya sabía quién era Jesús, lo mismo que los demás discípulos. Pero ellos no entendían claramente qué era lo que Cristo había venido a hacer. Porque era el motivo de su venida. Es por eso que el Señor les advierte tajantemente que no revelaran nada acerca de Él a nadie. Versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, porque todavía no era el momento. Porque todavía Jesús debía llegar a la cruz para que ellos tuvieran entonces un mensaje completo que predicar.
Y esto nos lleva a nuestra segunda escena. Ya hemos visto hasta ahora la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Ahora veamos en segundo lugar la naturaleza de su obra. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y nosotros podemos leer este versículo aquí ahora rápidamente, en unos cuantos segundos, muy tranquilos, con aire acondicionado, cómodos en este lugar. Pero yo le puedo asegurar que a los discípulos, cuando oyeron estas palabras, casi le da un infarto. Casi le da un infarto. Esto tiene que haber sido muy chocante para ellos. Muy impactantes, porque por un lado Jesús en este versículo se está identificando como el Hijo del Hombre, y esta es una figura mesiánica que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel, una figura que es humano y que es divino, que habría de venir en la gloria del Padre para establecer un reino eterno. Ese Hijo del Hombre viene al mundo a enderezar lo que el pecado había torcido. Ese Hijo del Hombre viene a acabar con todas las consecuencias terribles del pecado que ha provocado en la raza humana. Pero ahora Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, pero dice que le era necesario morir. Necesario. ¿Han notado ustedes esa palabra en el versículo 31? El Señor no dice simplemente que Él vino a morir, o que Él sería derrotado por sus enemigos y llevado a la muerte. No, lo que Él dice en el versículo 31 que es que era necesario, es decir, el Hijo del Hombre debe padecer, el Hijo del Hombre debe morir. Para poder llevar a cabo lo que yo vine a hacer, es necesario que yo muera. Mis hermanos, Jesús vino a ganar perdiendo. Él vino a ganar perdiendo. Su muerte en la cruz era una necesidad, porque la justicia perfecta de Dios debía ser satisfecha plenamente para que nosotros pudiésemos entonces ser aceptados en su presencia. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros somos pecadores, todos, absolutamente todos, hemos transgredido en incontables ocasiones la ley moral de Dios y teníamos que pagar por eso. Pero el Hijo del Hombre decidió voluntariamente asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario. Recuerden, ese es el gran tema central del Evangelio de Marcos, el rey que se hace siervo para dar su vida por rescate de muchos. Hermanos, Jesús decidió renunciar a su gloria. Jesús decidió hacerse débil para que pecadores como tú y como yo, culpables, pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Esa es la esencia misma del Evangelio. El inocente tenía que morir en una cruz. El inocente tenía que recibir sobre sí mismo toda la ira justa de Dios que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. El justo, hermanos, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero gloria a Dios, porque esa no es toda la historia. Así como era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas, así como era necesario que el Hijo del Hombre fuera condenado a morir en una cruz por los líderes religiosos de Israel, así también era necesario que Él resucitara al tercer día. No solo para confirmar que Él era quien decía ser, sino también para declarar que el Padre había aceptado su sacrificio. Mis hermanos, el Señor resucitó. Él vive. Y eso lo cambia todo. La muerte no podía retenerlo porque Él era el perfecto Hijo de Dios. Así que Pedro tenía razón en la identidad de Jesús, pero todavía al rompecabezas le faltaban varias piezas. Imagínense lo que fueron estas palabras de Jesús para ellos. Su Señor le estaba diciendo que Él iba a morir y que los iba a abandonar. Y no solo eso, sino que primero iba a padecer mucho, iba a sufrir. Y los prejuicios teológicos que tenían los discípulos no les permitían a ellos todavía asimilar correctamente, asumir todas estas palabras de Jesús. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién aparece? Pedro. Otra vez aparece Pedro.
Versículo 32. Estos le decía claramente, es decir, el Señor ya no hablaba más por parábolas, ni por figuras, ni por alegorías. El Señor les habló directamente, claramente, sin vueltas. Y entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Imaginen por un segundo esta escena. Pedro se acerca a Jesús después de lo que acaba de decir, le pasa la mano por el hombro y le dice al oído: Jesús, ¿tú puedes venir un momentico? Necesito hablar contigo. Hay algo que quiero decirte que tú necesitas escuchar. Y dice la Biblia que allí comienza a reconvenirle. En nuestra versión Reina Valera, pero en otras versiones dice que lo reprende al Señor. Y mis hermanos, esta palabra es muy fuerte. Esta palabra denota cierta hostilidad, cierta agresividad, cierta violencia de parte de Pedro. Es la misma palabra, el mismo verbo que Marcos utiliza cuando dice que el Señor reprendía a los demonios para que se callara. Es la misma palabra, es una palabra muy fuerte. No es que Pedro le dijo: bueno, Jesús, deja eso por un momento, después lo tratamos, no es el momento. No, Pedro fue muy fuerte con el Señor. Él trataba de convencer a Jesús que de ninguna manera debía seguir adelante con ese plan. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que el sufrimiento de Jesús iba a implicar el sufrimiento de ellos. Y eso en absoluto estaba dentro de sus planes. Pedro no estaba dispuesto todavía a pagar el precio por seguir a Jesús. Así que no había otra alternativa de conseguir como sea que Jesús cambiara sus planes. Por eso lo reprendió. Y yo te pregunto a ti, hermano mío, hermana mía, ¿tú te ves a ti mismo en esta escena? ¿Tú te ves a ti mismo reprendiendo al Señor como Pedro? No, pastor, ¿cómo yo voy a reprender al Señor Jesús? ¿Tú sabías que tú muchas veces has reprendido a Jesús? Muchas veces. Decimos que Él es el Rey, decimos que Él es el Señor de nuestras vidas, pero cuando sus planes no encajan con los nuestros, comenzamos a reconvenirle, a reprenderle. ¿Y sabes cómo tú haces eso? Con la actitud de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque un corazón amargado, un corazón descontento, un corazón frustrado, un corazón amargado, un corazón sin el gozo de ser seguidor de Cristo, no es otra cosa más que una reprensión silente al Señor Jesús. Con tu actitud del corazón amargado le estás diciendo: no estás haciendo bien las cosas, Señor. Te estás equivocando. Y yo tengo que hacértelo saber de alguna manera. No estoy contento con tus decisiones en mi vida. Yo sé que tú eres infinitamente sabio. Yo sé que tú eres el creador de todo el universo, lo que existe, visible e invisible, y que todo lo has creado con tu infinita sabiduría, pero honestamente, Señor, en lo que respecta a mi vida, yo creo que tú estás fallando. Eso es reprender a Jesús, exactamente lo mismo que hizo Pedro. Tratar de forzar al Señor que cambie los planes. Y eso lo hacemos silentemente con un corazón amargado, frustrado, descontento. Ahora es increíble, ¿no, hermanos? Ese mismo Pedro que hace 10 minutos atrás estaba declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora se estaba haciendo eco de las palabras de Satanás en el monte de la tentación, porque la oferta de Pedro es exactamente la misma de Satanás en el monte de la tentación. ¿Cómo responde Jesús? Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
La idea que Pedro estaba tratando de poner en la mente de Jesús es exactamente la misma idea que Satanás intentó poner en la mente de Jesús en el monte de la tentación. ¿Recuerdan la tentación de Satanás? Yo te ofrezco un reino sin cruz. Yo te ofrezco una corona de gloria sin sufrimiento. Yo tengo un plan para ti que es muchísimo mejor que el plan de tu Padre que está en los cielos. Yo te ofrezco el cielo sin pasar por la cruz, sin sufrir. Y es exactamente lo que Pedro le estaba diciendo. Exactamente lo mismo. Y esa reprensión de Jesús tiene la intención de hacerle ver a Pedro y a nosotros en el día de hoy de que solo existen dos maneras de hacer las cosas, o de acuerdo a la mente de Dios o de acuerdo a la mente de los hombres. Y mis hermanos, las dos son completamente contrarias, son completamente opuestas, son completamente antagónicas. Esa sugerencia de Pedro no era compasiva como parece a primera vista, era absolutamente diabólica. Diabólica. Y quiero decir esto que voy a decir con toda claridad para que se entienda bien. Porque eso está sucediendo hoy en la iglesia del Señor. Esa predicación que anda por todos lados, que ofrece una corona sin cruz al creyente, es un mensaje que nace en las mismas fauces del infierno. Es diabólico. Y ese es el problema del evangelio de la prosperidad. Literalmente diabólico. La misma oferta de Pedro es la que hoy hacen los predicadores en muchas iglesias. La misma oferta. La misma oferta de Satanás a Jesús en el monte de la tentación. Literalmente diabólico. Decirle a una persona que puede vivir su vida aquí y ahora ostensiblemente de la mejor manera. Hoy le dicen a la gente: tú eres hijo del rey y tú debes vivir como el hijo de un rey. Entonces ven, pacta con Dios y tendrás abundancia, carros 0 kilómetros, mansiones. Eso es diabólico. Literalmente. La misma palabra de Satanás en el monte de la tentación. Mi amigo, no hay esperanza para el hombre fuera de la cruz. No lo hay. Y si tú dices seguir a Cristo, tú debes saber, mi hermano, que no hay ninguna forma de evitar ese camino. No hay ningún atajo. Cristo llegó a la gloria, sí, pero pasando por la cruz. Y si tú eres un seguidor de Cristo, entonces tú debes seguir el mismo camino que tu Señor siguió. Si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, tú debes hacer el mismo camino que hizo tu Señor. Y para Jesús, primero fue la cruz y luego la gloria. No hay otro camino. Si alguien te ha ofrecido ser cristiano para vivir en un lecho de rosas, hermano, te han mentido. Para nosotros también, primero la cruz, luego la gloria. Nuestra recompensa está en la eternidad. Cuando estemos en la presencia de nuestro Señor en gloria por los siglos de los siglos. Y esto nos lleva a nuestra tercera escena. Hemos visto la identidad de Jesús, hemos visto la naturaleza de su obra, veamos ahora la esencia de su llamado. Ese día había muchas personas que estaban interesadas en Jesús por una razón o por otra, pero había muchas. Pero el llamado de Jesús fue el mismo para todos. No sé si lo habrán notado. Dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos. El llamado fue para todos y fue el mismo. Les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto, mi amigo? Que no hay un estándar para los cristianos comprometidos y otro estándar para los cristianos a medias. No, con Cristo es todo o nada. No hay términos medios. No hay grises, es todo o nada. Y el Señor entrega aquí los requisitos
para aquellos que quieran seguir a Jesús. El primer requisito es niéguese a sí mismo. Y este es el mensaje que nadie quiere escuchar. Por eso la mayoría de las iglesias se predica del amor de Dios, de las promesas de Dios, de la abundancia de Dios, porque esto nadie quiere escuchar que tiene que negarse a sí mismo. Pero esto es lo que dice el Señor Jesús, no yo. Y esa palabra negar significa romper todo vínculo de asociación, abandonar por completo a una persona. Es la misma palabra que Mateo usa en su evangelio cuando dice que Cristo le predice a Pedro que lo iba a negar. Jesús le está diciendo: Pedro, esta noche tú vas a negar toda asociación conmigo. Y lo que Jesús está diciendo en nuestro texto, mis hermanos, es que eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro yo. Negarlo, abandonarlo, desasociarnos completamente de él. Si queremos realmente seguir a Jesús, esto significa, por un lado, dejar de confiar en nosotros mismos para salvarnos. Esto significa que tú debes admitir que tú no eres esa magnífica, maravillosa y extraordinaria persona que tú has querido que la gente crea por todos estos años. No, tú no eres una gran persona. Tú estás en bancarrota espiritual. Y tienes que acogerte a la misericordia de Dios en Cristo, porque tú no tienes nada, absolutamente nada, que presentar delante de Dios que pueda valer la pena, excepto tu pecado. Pero eso también implica, mi hermano, mi hermana, dejar de lado por completo tus valores personales. Dejar de lado tus intereses personales, dejar de lado tus deseos, dejar de lado tus anhelos. ¿Para qué? Para abrazar los valores, los intereses, los deseos y los anhelos de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. De hecho, eso es lo que significa arrepentirse. Que Jesús sea lo más importante en nuestra vida, no algo importante. No, lo más importante en nuestras vidas, por encima de cualquier otra cosa. Y también dice el Señor en segundo lugar que debes tomar tu cruz. Y todo el mundo que estaba allí presente entendió perfectamente lo que Cristo quería decir con esa frase. ¿Por qué? Porque para esa gente la cruz no es un adorno que se cuelga del cuello con una cadenita como se hace hoy. No. Para ellos la cruz era un instrumento de ejecución pública. El más vergonzoso, el más doloroso y el más cruel que haya existido jamás. Era tan terrible la crucifixión que el Imperio Romano emitió un decreto donde prohibía terminantemente aplicarlo a sus ciudadanos, de lo terrible que era. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, mi hermano, es que el que quiere venir en pos de mí, tome su silla eléctrica y sígame. O el que quiere venir en pos de mí, tome su guillotina y sígame. Esto significa morir al yo. Esto significa morir a tus propios intereses, a tu propia estima. Esto es morir a ese amor supremo que tú sientes por ti mismo, para hacer de Jesús tu amor supremo. Para hacer de Jesús lo primordial en tu vida. Para que la voluntad de Cristo y el interés de Cristo esté por encima de tus intereses. Eso es lo que significa. Y en último lugar, el Señor Jesús dice: y sígame. Y este llamado a seguir a Jesús no es seguir a una determinada iglesia. Tampoco es seguir a un determinado pastor o a una determinada denominación. Mis hermanos, ni siquiera es seguir un conjunto de doctrinas. No, el llamado de Jesús es a seguirlo a Él, solamente a Él y nada más que a Él. Es ir por donde quiera que Él va. Es hacer exactamente lo que Él hace. Mi hermano, Jesús no va a venir detrás de ti. Eres tú el que debes ir detrás de Jesús. Y hay personas que llaman a esto cristianismo radical. Yo prefiero llamarlo verdadero cristianismo. Porque es así. Esto es lo que implica ser cristiano, mi hermano.
¿Tú quieres saber si eres cristiano? Esto es lo que significa ser cristiano. El que no se ha negado a sí mismo, el que no ha tomado su cruz y el que no está siguiendo a Cristo, sino que sigue viviendo como mejor le parece. La iglesia está llena de personas que dicen seguir a Jesús, pero vivo como me parece. Señor, te entrego el 80% de mi vida, el 20% lo sigo manejando yo. No, es todo o nada con Jesús. Aquel que sigue viviendo por sus propios deseos, por sus propios intereses, aquel que hace de sus cosas en este mundo, de sus hijos, de su esposa, de su casa, de su carro, de su trabajo, sus cosas esenciales, no es cristiano. No importa la cantidad de años que lleve viniendo a la iglesia, no importa, no es un cristiano. ¿Saben quién es? Es una persona que va camino al infierno, pero ella cree que va camino al cielo. Y esto es muy serio, mis hermanos. Esto es muy serio porque, repito, la iglesia está llena de esa gente. Sí, yo sigo a Jesús, pero no vengan a decirme cómo tengo que vivir o qué tengo que hacer. No es cristiano, porque estas condiciones las pone el Señor, no yo, ni la iglesia presbiteriana, Jesús. Si tú no cumples ninguna de ellas, tú no eres un seguidor de Cristo. Mis hermanos, no hay manera de rebajar las demandas de este texto sin torcer el texto, sin cambiarlo. Llegar a ser cristiano no es levantar la mano en un servicio evangelístico. Llegar a ser cristiano no es venir al frente y repetir como un loro la oración del pecador. No, ustedes saben lo que es llegar a ser cristiano. Muy simple. Llegar a ser cristiano es colocarte tú, voluntariamente entre el cuerpo de Cristo y la madera de la cruz para que tu yo sea crucificado juntamente con Él. Para que tu yo sea ejecutado juntamente con Él. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser cristiano. Por eso cuando un cristiano me responde, es mi vida y la vivo como quiero, me da terror. Porque se supone que no es más tu vida y que no la vives como quieres. Así que cuidado con esto. Ahora, esto no quiere decir que a partir del momento que nosotros nos entregamos al Señor vamos a vivir una vida perfecta. O que vamos a vivir siempre haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. No, eso no es posible de este lado del cielo. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros. Y ese pecado tratará por todos los medios posibles llevarnos otra vez a nuestra antigua manera de vivir. Es por eso que en el Evangelio paralelo a este, en Lucas, el pasaje paralelo a esto en Lucas, Lucas dice en el capítulo 9, versículo 23, que el llamado de Jesús a tomar la cruz es cada día. No es un momento, no es por un periodo de tiempo, hermanos, es cada día. ¿Y saben por qué? Porque constantemente, créanme, constantemente nos veremos a nosotros mismos desenterrando el cadáver de nuestro antiguo yo. Constantemente. ¿Saben cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y uno que no lo es? Es que el verdadero creyente lucha constantemente en contra del pecado. Vive luchando. Veamos ahora en último lugar lo que el Señor sigue diciendo en los versículos 35 al 38. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y no sé si han notado, cada uno de estos versículos comienza con la misma palabra. ¿Por qué?
¿Por qué debemos negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz? ¿Por qué debemos seguir a Cristo? Es muy simple. En primer lugar, porque si tú atesoras tu vida por encima de todo lo demás, vas a perder tu vida. Y la vas a perder aquí, ahora, hoy, y al final la vas a perder eternamente. Seguirás esclavizado a tu orgullo, seguirás viviendo esclavizado a tu egoísmo, seguirás sin rumbo, sin propósito, y cuando te toque partir hacia la eternidad, tendrás que enfrentarte al tribunal de Dios en toda tu culpabilidad y en toda tu condenación. Vas a perder tu vida. Pero si pierdes tu vida y aquí y ahora, por causa de Cristo y del Evangelio, salvarás tu vida. Y me encanta la precisión del Señor Jesucristo en este versículo. Él dice, por causa de mí y del Evangelio. Mis hermanos, Jesús está de moda hoy. Hay muchas personas que dicen seguir a Cristo. Las iglesias están inundadas por ahí de personas que dicen seguir a Cristo. Pero ¿saben una cosa? Decir que creemos en Cristo no es suficiente. No es suficiente. El asunto pasa por aceptarlo a Él en los términos del Evangelio. Soy pecador, merezco el infierno, merezco la condenación. No tengo nada que presentar delante de Dios, pero yo sé que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, si haces eso, salvarás tu vida. La salvarás. Mi amigo, déjame decirte algo, el llamado de Cristo no es a que tú vengas a vivir una vida monótona, gris, sin sentido, aburrida, sin propósito. No, el llamado verdadero de Jesús es de que tú dejes de una vez por todas de desperdiciar tu vida viviendo para todo aquello que nunca podrá brindarte una verdadera felicidad, un verdadero gozo, y por primera vez comiences a vivir con mayúscula. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. La segunda razón la encontramos en el versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Respuesta, absolutamente de nada. Mis hermanos, si llegara a suceder, hipotéticamente, que un hombre ganara por un tiempo limitado el mundo y pudiera disfrutar todo lo que ha ganado por un espacio de tiempo para luego perderse en el infierno por toda la eternidad, esa persona habría hecho el negocio más estúpido de su vida. Sin lugar a dudas. Perder el alma por ganar el mundo. En tercer lugar, dice el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi amigo, si tú desprecias la obra redentora de Cristo para salvar a pecadores como tú y como yo, mi amigo, ¿qué esperanza de salvación te queda? ¿Qué esperanza de salvación te queda? Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi amigo, no hay otro Salvador fuera de Jesús. No lo hay. Y finalmente en el versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está diciendo aquí que ese Hijo del Hombre que fue desechado, ese Hijo del Hombre que sufrió, que padeció y que fue condenado a morir en una cruz romana, ese Hijo del Hombre regresará del cielo en la gloria de su Padre. Y ese día, mis hermanos, ese día no habrá mayor bendición, no habrá mayor privilegio, no habrá mayor gozo que estar entre aquellos que no se avergonzaron de él. Y yo te pregunto, mi amigo, hoy, ¿eso es lo que tú sientes por Jesús? ¿Admiración? ¿Deseo ferviente de identificarte con Él? ¿O sientes vergüenza? Porque si es así, tú estás menospreciando su persona. Tú estás menospreciando la obra que Él llevó a cabo para salvar a pecadores como tú y como yo. Mi amigo, lo único que te espera es que Él se avergüence de ti cuando venga a reinar en la gloria de su Padre. Pero ¿sabes una cosa? Eso no tiene que ser así.
Cristo satisfizo plenamente la justicia de Dios. Él murió en una cruz siendo inocente para que pecadores culpables puedan ser declarados justos delante del tribunal de Dios. Y sabes una cosa, esa oferta sigue hoy en pie si tú abandonas tu vida para salvar tu vida. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, ven a Él en arrepentimiento y fe. Y yo puedo asegurarte que todos, absolutamente todos tus pecados te serán perdonados y se te concederá el don de la vida eterna. En definitiva, ganarás tu vida. Y si tú eres creyente, mis hermanos, este pasaje es alentador para nosotros. Muy alentador. Porque ¿saben lo que ocurrió con los discípulos? Las 3 veces que Jesús anunció su muerte en la cruz, respondieron de mala manera. Recién vimos cómo respondió Pedro. En la segunda oportunidad comenzaron a discutir quién era mayor entre ellos. Y en la tercera ocasión discutían quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor cuando Él reine en gloria. Pero ¿saben una cosa? Jesús no lo desechó. Jesús no lo dejó de lado.